Gracia y paz sea con cada uno de ustedes, de Dios el Padre y de Yeshua su Hijo. Iniciamos el día 19 del Omer. Quiero exhortarles a que obremos como unos hijos obedientes, que obremos como conocedores del Eterno, ¿sí? Hagamos obras mostrando esa misericordia que Dios hace en tu vida. Literalmente esta semana que nos está enseñando nuestras obras, que es lo que vamos a presentar, con lo que nos va a pesar. Esta semana 3 de Tiferet, ya vamos a caminar. Ahora le vamos a aderezar con Jod, ¿sí? Recordemos que cada virtud lleva una intención de Dios hacia su pueblo. Recuerden que uniendo las palabras desde la primera, que es Gesed, el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, si unimos las palabras y solamente la leemos tal cual, que dice el amor, que es Gesed, nos da la Geburá, ¿sí? Para vestirnos para la eternidad. Siendo humildes, bien fundamentados, entraremos al reino. Eso es lo que nos está enseñando en estas semanas. Estas 7 semanas, aderezados en los 7 días, aderezados con lo mismo. Aderezados con, como lo ven en la pantalla, Gesed, Geburá, Tiferet, Netzach, Jod, Yesod y Malkut, que es el amor, la capacidad para vestirnos para la eternidad, ¿sí? Con humildad y fundamentos llegaremos al reino. Ese es el propósito de estos estudios, que crezcamos, ¿sí? En esta semana de Tiferet y que aderecemos con humildad, que es Jod, ¿sí? Vamos a Efesios para mirar el ejemplo del apóstol Pablo, de su ministerio y cómo Pablo aplica la gloria del Tiferet, pero para con los demás. Es decir, cómo Pablo les enseña para que aprendan y se unan y participen en las riquezas del Mesías. O sea, que el gentil, el creyente nuevo, se una y se entregue a su ministerio, ¿sí? Para dar, porque el ministerio es dar. Así que el hombre nos está enseñando a dar. O sea, es lo mismo que el apóstol Pablo está haciendo, ¿sí? Es lo mismo. Le está enseñando y él dice que ese es su Tiferet, ¿sí? Que el trabajo del apóstol es para el Tiferet de ustedes mismos. O sea, la enseñanza que uno hace con los demás es para que ellos mismos busquen su Tiferet. Busquen obras. O sea, Pablo aplica la obra porque para ellos esa obra les va a servir para ellos mismos, esa Tiferet. Y vamos a la imagen que nos está mandando de Efesios capítulo 3, versículo 1 al 13. Dice, el ministerio de Pablo a los gentiles, el servicio de Pablo a los gentiles. Y así mismo los gentiles aprenden y así mismo los gentiles empiezan. Por esta causa, dice así el versículo 1, yo Pablo, prisionero en el Mesías, por amor a ustedes los gentiles. Esa prisión debemos de entender que es una bendición. Porque somos esclavos de nuestros propios deseos y el esclavizarnos en el Mesías es una bendición. Porque literalmente es amor puro, destila puro amor. Versículo 2, si en verdad habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para ustedes, dice el apóstol Pablo, que por revelación me fue dado a conocer ese misterio tal como antes se los escribí en breve, en vista de lo cual, leyendo, puedan comprender mi discernimiento del misterio del Mesías, que otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por su Ruach, por su Espíritu. Si nos damos cuenta del versículo 1 al 5, nos deja ver un ministerio. Pero si estudias vas a comprender ese misterio, ¿sí? Que en su tiempo lo dio a conocer, en sus tiempos perfectos, en sus Muadim, como ahorita estamos en un Muadim, en sus tiempos perfectos, en su venida. Eso es lo que el Mesías nos está mostrando por medio del apóstol Pablo para que nosotros aprendamos y así mismo lo pasemos. Es una estafeta, pero ¿para qué? Para que crezca tu Tiferet, para que crezca tu obra. Porque esto es ir creciendo, pero ir compartiendo. ¿De qué te sirve saciarte? Si no entrarías a Ezequiel 34. Le dice Ezequiel, va a hacer separación entre oveja y cabrito.
¿sí? Porque los cabritos son los que pueden beber del agua, llegan y beben agua limpia y con sus pezuñas empiezan a enturbiarla. ¿Para qué? Para que el que viene atrás no tome. Y Pablo nos dice que debemos de dar, su ministerio es dar, su ministerio es mostrar ese misterio. Ministerio y misterio. El misterio del Mesías que es revelado a sus apóstoles, ¿sí? A los profetas, por medio de su Ruach, por medio de su espíritu. Así que, dice el versículo 6, a saber que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. A ver, repito. Saber que los gentiles son coherederos. También participan. ¿Sí? Igualmente, pero del mismo cuerpo. ¿Sí? De la promesa del Mesías mediante la buena noticia, el Evangelio. Pues debemos de entender que pasan a ser parte de un mismo cuerpo, un mismo pueblo. Participan de la promesa dada a Israel, por eso se les tiene que ir a dar el Evangelio, la buena noticia que también el Dios de Israel te puede aceptar, pero tienes que entrar a su cuerpo, a Él. O sea, no el pueblo de Israel, ¿sí? Se agregan a ellos. Aquí vamos a hacer una pausa. Vamos a revisar, ¿sí? Para entender lo que refiere a un mismo cuerpo. Cómo participa un gentil, cómo es esa introducción, cómo se injerta. Y quiero que caminemos por la carta de Romanos, del apóstol Pablo, y veremos cómo va a aplicar esa introducción de los gentiles al pueblo de Israel. ¿Sí? Y si se trata que Israel se convierte a gentil, o el gentil se convierte a Israel. Porque piensan que el Mesías vino a hacer un no se preocupen de la ley de mi padre, no obedezcan ningún mandamiento, y vino a hacer una cueva de ladrones, y todos unos infractores de la ley, y que no hay ley, que somos felices siendo libres. Entiendan que cuando sale el pueblo de Israel para esto que estamos haciendo del Homer, entiendan bien claro que una libertad sin instrucción es libertinaje. ¿Sí? Te va a perder. Necesitas instrucción. Es más, una empresa que no tiene reglas es un caos. Entonces, sin instrucción es libertinaje. Y con instrucción es verdadero amor. Verdadero shalom. Porque sabes que no infringir, tienes que estar en paz. Entonces, el apóstol Pablo nos está revelando cómo va a participar. Por eso dice, van a participar del mismo cuerpo de Israel. Y también tomar en cuenta que no se trata de sustituir a Israel. O sea, él no vino a decir Israel quedó fuera completamente, los judíos están fuera completamente y ahora voy a hacer un nuevo pueblo, un nuevo cuerpo con los gentiles. O sea, eso es una cosa que no hay manera de encajarla. De desecho, y vamos a empezar, es una doctrina, que ahora los cristianos son una nueva porque desechó a su pueblo. A ver, para entender eso, de Romanos 11, versículo 1, ¿sí? Vamos a citar el primer versículo solamente para no... Lo que pasa es que Pablo explica muy bonito, pero necesitaríamos caminar despacio, y eso me voy a volver a tomar el tiempo, y vamos a empezar a hacer transmisiones, a hacer esto que estamos haciendo con el Homer, pero vamos a caminar sobre las cartas de Pablo, vamos a caminar sobre los Hechos, vamos a caminar sobre Apocalipsis. Quiero que caminemos sobre cada uno, porque muchas personas me dicen, oye, tienes que ver la exégesis, tienes que ver y eso es lo que estamos haciendo, literalmente. Tienes que ver las etimologías de las palabras, es lo que estamos haciendo. Tienes que ver, ¿qué otra palabra me dijeron? La hermenéutica. O sea, es una serie de cosas que se están aplicando. No estás sacando de contexto. Tú lo puedes revisar y puedes aplicarle todas tus reglas humanas y te vas a dar cuenta que es falso. O sea, es falso tu discernimiento por querer sacar de contexto las cosas. Esto se trata, y estamos viendo, estoy ahorita entrando como su ministerio de Pablo, y cómo va a entrar esta parte que también Pablo lo dice. Una cosa es Efesios y otra cosa es Romanos, pero es el mismo intérprete de la Torá. ¿Y cómo es un intérprete de la Torá? Nos está mostrando cuál es su ministerio, esos misterios del Mesías, cómo van a aplicar en Efesios, ¿sí? A los Efesios, cómo se los va a empezar a decir, cómo se está dando por amor al Mesías, por ser esclavo. Pero también nos tiene que introducir
¿Cómo va a participar lo que les está diciendo que van a ser un mismo cuerpo? Van a entrar en un mismo cuerpo. Entonces, para entender eso, lo que comentabas, literalmente es así. Digo entonces, dice el versículo 1 del capítulo 11, dice así, digo entonces, y hasta la imagen, ¿acaso ha desechado Dios a su pueblo? O sea, así empieza el capítulo 11, versículo 1. ¿Acaso ha desechado Dios a su pueblo? Dice Pablo, de ningún modo, con signos de admiración, de ningún modo, porque yo también soy israelita, ¿sí? Dice, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Si puedes ver, dice Pablo, no dice soy judío, dice soy israelita. No solamente, unos dicen que es por la ciudad de Judá, pero de eso no saben que literalmente judío, dicen es que no es porque es por Judá, y otros se dice que es de judío de Judá o de la ciudad, o sea, no se definen, pero judío de Judá, porque fue la que se estableció en Israel. Si tienen algo nuevo, entienden algo nuevo, miren, eso se trata de que no es que yo sea más sabio y tú no sepas. Esto no se trata de un liderazgo, una gobernatura, o alguien que te va a decir así es y así es. No, yo estoy compartiendo lo que he aprendido. Estoy compartiendo lo que el Ruach y el Mesías me han instruido. Y si se dan cuenta, ustedes tienen que ver cuál es la instrucción que se les está transmitiendo vía Facebook y vía YouTube. ¿Qué se les está transmitiendo? ¿Rebelarse contra Dios o obedecer sus mandamientos? Y eso es todo lo que tú debes de hacer. Que tú, siendo un infractor de la ley de Dios, no te preocupes, Dios te va a bendecir. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. No, Él nos ha mostrado desde el Génesis, ¿sí?, hasta Malaquías, por decir de una manera, nos ha mostrado que Él se ha revelado a su pueblo exhortándolos. Jamás fue eso, jamás ha dicho, yo te bendeciré. Dice, si humillara a mi pueblo, pero si tú te sigues buscando en Crónicas 7:14, si tú te regresas y ves cuál es el propósito y por qué lo está diciendo, le está hablando a Salomón. ¿Y por qué le está hablando a Salomón? Porque si él obedece como obedeció su padre, entonces, ¿qué obedeció su padre? Los mandamientos. Por eso en Salmos encontramos en el 119 la excelencia de la Torah. Repito, es instrucción. Y eso lo que estamos haciendo es por medio del Omer ir creciendo, ir aprendiendo. Entonces, el propósito de Pablo es transmitirnos la obediencia a Torah, a la instrucción. Y de hecho es Torah lo que él está usando para instruirnos a nosotros, y así mismo nosotros tenemos que hacer crecer por medio del Omer. De eso se trata, estas transmisiones se trata de compartir. Si tú encuentras una palabra, encuentras algo mejor, compártelo. ¿Sí? Si tú entendiste algo, compártelo. Primero busca que sea correcto. ¿Y cuál es la intención de lo que tú estás corrigiendo? Porque decir, no se dice Jesús, se dice Yahshua. A ver, jamás en ningún escrito antiguo vas a encontrar Yah, más que en una abreviatura que se refiere a los salmos. Y en el Mesías, de hecho nos dicen que es Yehoshua, y está bien dicho, y es Yeshua, y está bien dicho. O sea, debemos de entender que el conocimiento no es para decir, y yo sé más que tú. O sea, no, el conocimiento es para crecer. No hacer lo que las cabras, ¿no? No hacer lo que las cabras, así decir, no, tú no sabes, por eso no puedes. O sea, cuando tú aprendes algo, debes de compartir. Eso es lo que quiero que aprendan. ¿Cómo compartir a los demás? Y dice Pablo, soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. No es de la tribu de Judá, es de la tribu de Benjamín. Son 12 tribus. Son 12 tribus y se esparcieron. Por eso Pedro, como lo hemos explicado en el estudio anterior, Pedro habla a los dispersos, a los que se fueron de ahí, porque solamente 2 permanecieron. Dos regresaron del cautiverio. 2 regresaron del cautiverio y las otras 10 se esparcieron en todo el planeta Tierra. Sí, entonces él no dice ser judío. Ahora sí, vamos a avanzar, porque puedo citar desde el 1 y 2, 3, hasta, vamos a avanzar al versículo 11 de Romanos, 11:11. Dice, la salvación a los gentiles. ¿Cómo entra esa salvación? ¿Cómo entra esa? ¿Por qué? Porque todo se trata del Padre, ¿sí?, en sus reglas. Tú como papá,
o como mamá, tus reglas, porque la Torah, como dice Proverbios, la Torah es de mamá y la corrección es de papá. Eso, Proverbios creo que es 2. Bueno, entonces, la Torah, tú dices, ok, tú tienes que obedecer, y cuando es un hijo rebelde y es desobediente, es un apóstata, no se quiere someter a tus reglas. Entonces se aleja. Y tú no vas por él regresa como el hijo pródigo. ¿Para qué? Para hacer lo que le viene en gana, para hacer lo que es su voluntad, para hacer lo que es su concupiscencia, sus deseos, para alejarse. No, tiene que, si quiere regresar, tiene que entrar a unas reglas. Entonces, ¿cómo esa salvación? Porque él fue infractor, y la ley de Dios en Levítico 4 te enseña que tiene que haber un pago por esas infracciones. Entonces, esas infracciones ante la ley de Dios, entonces tiene que pagar esa infracción, por eso envió a su hijo. Entonces, Pablo les va a explicar que ellos se esparcieron, ellos se fueron, por eso decía, vengo al pueblo, y no vengo a los gentiles. Les llaman gentiles porque son pueblo esparcido. Entonces, se trata de que busquemos quién es pueblo. Porque Dios viene y siembra, y posteriormente viene el enemigo y siembra también a sus hijos. Entonces, no todos son hijos. Y hay una cita, si no me equivoco, es 1 Juan 3:10. Si no me equivoco, dice que solamente los hijos son los que hacen seleká, los que hacen igualdad, los que hacen misericordia. Esos son los hijos de Dios, en eso diferencias un hijo de Dios que a un hijo del diablo. Entonces, literalmente, el diablo viene y siembra. Entonces, ¿qué se trata? De ir buscando. O sea, no todos son hijos. No todos son hijos. Entonces, ¿qué es? Vas, Pablo, te toca. El ministerio es que tú vayas y busques. Entre todos los gentiles hay gentiles, así como hay demonios y hay espíritus malignos. O sea, no son lo mismo. Entonces, esa sería otra explicación. Pero bueno, avanzando en esto, literalmente el apóstol Pablo se le da la tarea de vete a buscar a los que son pueblo, pero se perdieron entre los gentiles. Por eso dice, y si no te, dice el Mesías, ve y lleva el evangelio. Lleva la buena noticia. Pero si esa persona, si tú llegas y dices, la paz sea en este lugar, pero esa paz se regresa a ti y no se deposita en ninguna persona, sal y sacude tus pies, no te lleves ni siquiera al pueblo, porque a ellos les va a ir, porque son hijos del diablo, no son hijos de Dios. O sea, te está diciendo, ve y busca. Entonces Pablo va a expresar esto y tiene que dar el ministerio, pero dentro de eso, decían los ángeles, Señor, permítenos, vamos a arrancar la cizaña que el enemigo sembró. Dice, no, espérate, porque vas a lastimar al trigo. Para que nosotros entendamos esto más claro, el trigo, ¿sí? El trigo cuando tiene fruto, que es lo que vamos a aprender en esto del Homer, que tengas fruto, es un fruto tus obras, pues ese fruto que va a emanar de ti, ¿sí? Así el trigo se empieza a poner, la espiga empieza a crecer y como lleva fruto, se inclina, se humilla. Eso es lo que hace el trigo. ¿Y en qué se diferencia el trigo de la cizaña? En que la cizaña está así. La misma espiga, pero crece. ¿Y qué es lo que, cómo diferencia una espiga del trigo? Que cuando ya está lista la cizaña jamás se doblega porque no lleva fruto. Por eso les digo que es sumamente importante el Homer, porque debes de llevar fruto. Entonces, si en ti entra una angustia, eso es bueno, porque quiere decir que eres un hijo que está despertando. Por eso, dice, mi redil es otro que está allá afuera, que no es el que está aquí, porque están unidos y sabe, eso es mi redil, que están cerca. Voy por los que se salieron del redil, y serán 2 rediles, y dice 2 callados. Va a ser un callado. Se hace, pero viene de 2 callados. El que sigue es los que va a ir a rescatar, los que se perdieron, porque sus ovejas oyen su voz. De eso se trata esto. Nosotros no sabemos quién oye, quién no escucha, quién entiende, quién no entiende. Y si no entiendes, perdón, no está en uno. Dices que yo no te entiendo a ti, está bien, busca. Pero literalmente eso se trata de la salvación del Eterno hacia los suyos. Y Yeshua, el pastor, empieza a buscar a sus ovejas por medio de sus obreros, de sus trabajadores. Para eso se alza la mano y se dice, yo voy por los que faltan. Y siempre no te vayas a las naciones, empieza por los que están cerca de ti. Ay, vamos a las naciones y quieren que les paguen todo, viáticos, todo. Esos son asalariados. Piensa bien. Entonces,
el apóstol Pablo nos está explicando en la carta a los Romanos, capítulo 11, versículo 11, ¿sí? Dice, digo entonces, la salvación a los gentiles, ya entendiendo el antetexto, ¿acaso tropezaron para caer, es decir, el pueblo de Israel? De ningún modo. Pero si por su transgresión ha venido la salvación a los gentiles para causar celos, y su transgresión es riqueza para el mundo, y su fracaso es riqueza para los gentiles, entonces, ¿cuánta más será su plenitud de los judíos, del pueblo de Israel? Pero a ustedes les hablo, gentiles, entonces, puesto que yo soy apóstol de ustedes, de los gentiles, honro, es decir, respeto y obedezco mi ministerio. ¿Hasta ahí vamos bien? Pues luego dice el 14. Si en alguna manera, fíjense lo que Pablo, la postura de Pablo, intenta predicar, dice, si en alguna manera puedo causar celo a mis compatriotas y salvar a algunos de ellos, porque si el sacarlos, excluirlos a ellos, es la reconciliación del mundo, es decir, de los que se esparcieron, ¿qué será su admisión? Sino vida entre los muertos. Pasarán de muerte a vida. Ahora vamos a adentrarnos al tema. Dice, y si el primer pedazo de masa, del versículo 16, es santo, también lo es toda la masa. Y si la raíz es santa, también son las ramas. ¿Por qué está diciéndote esto? Pablo va a iniciar una analogía de los israelitas y los gentiles. En el caso de los israelitas va a hablar de un olivo. Y en el caso de los gentiles, que son el olivo silvestre, o sea, se dio ahí, que eso no lleva buen fruto, no es calidad de aceite, ¿sí? Sí, además que el primer pedazo de la masa refiere a Abraham. Está refiriéndose a Abraham, porque de él nace la fe, él es el padre de la fe, el padre de la fidelidad. ¿Sí? No dice, fe, es que dice Pablo que es la esperanza y la certeza, no, la esperanza de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Es correcto. Porque entonces si tú te zafas de eso, ya no eres fiel y entonces automáticamente pierdes lo que estás esperando. Entonces, esperanza de lo que se espera, la convicción certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Certeza, o sea, ¿tienes la certeza, cierto? Sé fiel y espérate. Como cuando estás formando y vas a recibir una ayuda y estás ahí, ya te sales y ya no recibes nada. O sea, estás seguro que si te quedas en esa fila vas a recibir. Es lo mismo. Así que Pablo inicia una analogía, dice, y cómo Abraham, si nosotros retomamos que esa masa, fíjense bien lo que les voy a decir. Abraham pasó por un proceso. Y ese proceso, cuando le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, nótense que le está ordenando dejar su cultura, dejar su herencia que le iban a dar a sus padres, ¿sí? Y su forma de adorar a sus dioses. Abandona toda. Lo mismo pide el Mesías. Deja todo. Abandona a tu padre, a tu madre, que no dejare padre, madre, y eso lo vamos a ver quizás el siguiente hombre. Que no abandonare padre, madre, no es digno de mí. ¿Por qué? Por lo mismo. No, está diciendo que abandones tus costumbres, no que abandones, que te olvides, que violes el quinto mandamiento. O sea, no. Ni que seas un irresponsable con tu mujer. Al contrario. Te está diciendo literalmente que abandones todo eso. Que no es correcto. Lo que vamos a ir aprendiendo en cada paso. Entonces, a Abraham así le hizo. Por eso la primer masa, él le dio instrucción, le dio Torah y le dijo cómo debía de ser. Por eso era un hombre que buscaba hacer tzedekah. Pero se salía a los caminos a ayudar. Él todo el tiempo fue así. Entonces, dice el versículo 17, pero si alguna de las ramas fueron desgajadas, y tú, gentil, siendo olivo silvestre,
fuiste injertado entre ellas y fuiste participante con ellas de la rica savia de la raíz del olivo. ¿Sí? La raíz, recordemos, es Abraham, y las ramas del olivo son Israel, que fue arrancado. ¿Sí? Así que los invitados injertados somos los gentiles. ¿Ya? 18. Fíjense bien la exhortación. ¿Qué dice Pablo? No sean arrogantes para con las ramas. Desechó a su pueblo y ellos ya no te judaices, deja toda esa raíz. No, a ver, ¿en qué momento se injertó el olivo al silvestre? O sea, no pasó eso. Entonces, recuerda que tú no eres, dice, pero si eres arrogante, si tú te vuelves así, como ahorita todo el antisemitismo contra el pueblo de Israel, contra el judío, dice, recuerda que tú no eres el que sustenta la raíz, tú fuiste injertado, sino que la raíz es la que te sustenta a ti. La raíz de Israel es la que te sustenta. ¿Cómo lo sustenta? ¿Por medio de qué? ¿No se supone que es por medio de instrucciones? O sea, ese olivo, esa pureza, eso que viene del Ruach, viene del Padre, ¿sí? ¿No se sustenta de Torah? Para que tú conozcas lo que Dios le agrada. ¿Para qué? Porque ¿qué vas a llevar como olivo? Fruto, ¿no? Para que salga de ti aceite, la unción. Entonces, ¿qué fruto vas a, si estás abandonando todo? Nada. Tienes que saber lo que a Dios le agrada. Quiero citar, fíjense bien, y no me lo quise volar. Quiero dar honor a las palabras textuales de la doctora Dominica Bierman. Es sobre el injerto. ¿Cómo obra un injerto? Entonces quiero citarlo. Esto es una publicación que me encontré hace tiempo y quise compartírselas porque es algo muy, muy bonito. Es algo que te va a hacer reflexionar. Dice así: para injertar una rama silvestre de un árbol cultivado, el árbol original necesita ser herido. ¿A quién hirió? A Israel. ¿Sí? Lo arrancó. Y a eso viene el Mesías. Y la rama silvestre es introducida en el lugar que se ha abierto. O sea, quita uno para que entres tú. Date cuenta. Luego, al permanecer ahí, tú estás integrando, tú estás entrando a su casa, tú estás entrando al pueblo. La primera reacción es que la rama injertada va a perder todas sus pequeñas hojas y sus frutos incomibles, todas tus obras, el arrepentimiento de tus obras muertas, su yesod, ¿qué? Sus fundamentos se van, todas sus costumbres, porque no tienen buen fruto, son silvestres, ¿sí? Incomibles. La rama injertada se vuelve desnuda o pelada a causa de sus anteriores frutos y hojas que no son compatibles con el olivo cultivado. Te van a meter, te limpian, por eso te limpian, te lava en la sangre del cordero, ¿entiendes? El que no dejare todas esas costumbres. Mientras que el injerto permanece en su nuevo árbol no, o sea, él fue injertado, es como si yo adopto a un niño de la calle, así, no por ofender, porque es la situación que viven, lo adopto, y lo siento a mi mesa así como viene, y con su droga, o su activo, y lo dejo que esté aquí con mis hijos así. ¿Qué va a pasar? Que esté hablando, que como él no sabe usar el baño, porque todo el tiempo está en la calle, empiece a orinar por todos lados, y empieza a hacer sus necesidades en todos lados, empieza a comer, a ensuciar, así, con las manos, que meta la mano en la olla. ¿Quién se está injertando? ¿Nosotros a él o él a nosotros? Él a nosotros, ¿no? Entonces él tiene que empezar a respetar Torah de la casa, tiene que lavarse, bañarse, cortarse las uñas, y va a ser un proceso. Y va a tener que dejar todas sus costumbres que allá, que prendía el cigarrito, que prendía la droga, se acabó. Va a tener que desechar, y ahora sí que se va a tener que tirar todas sus ropas,
porque ya no sirven, todas sus obras ya no sirven, su ropa, obras, ¿sí? Que estamos viendo en la semana de... ¿Se dan cuenta? Entonces, todas esas obras que no sirven para hacer unos fundamentos nuevos, unas ropas nuevas, obras nuevas, enseñarle lo que es respetar. Eso es lo que está pasando. Mientras que el injerto permanece en su nuevo árbol, comienza a tomar su alimento de las raíces, de las ricas raíces del olivo de Israel, y comienza a revivir y a llegar a ser verde y saludable. Algún tiempo después, nuevas, brillantes y hermosas hojas plateadas comienzan a aparecer. Y luego, el fruto. Esto mismo acontece cuando Santiago les dice, no los inquieten, espérense. Cada sabbat, eso estoy hablando, de hecho es 15:21. Cada sabbat, por eso puso Moisés en todas las ciudades una sinagoga. Ellos cada sabbat nada más enseñan en lo básico. ¿Sí? No comer ahogado, no comer sangre, dejar a los ídolos, no fornicar y... No me acuerdo cuál es el otro, creo que son 5 o 4. Pero cada sabbat van a ir aprendiendo Torah. Es lo que pasa con esto. O sea, dijo, por momento no lo inquieten, o sea, quieren raparlos, hacerlos, a ver, párate bien, a ver, así no es, a ver, o sea, nada más lo estás regañando, como si tú fueras el ejemplo perfecto, o sea, tú también sigues en un proceso. Estamos caminando y el judío aquí ahorita lo tiene como la perfección. Vas caminando a la perfección, o sea, deja de ver a los demás. Pues ahí yo ya pasé eso, o sea, deja de burlarte, empieza a caminar tú. Ve cuál es tu intención de crecer. ¿Para humillar al otro o para llegar a la meta? Muchos se inquietan, va a una carrera, van corriendo, y por querer ganar, le pegan al otro y lo tiran. Y ya perdieron el tiempo y el otro ya les ganó. Se empiezan a pelear. Perdiste te suena, te la gana y te pega. Por haber hecho tu maldad, ni siquiera vas a llegar a la meta. Por querer ganar. O sea, no se trata tirando a los demás. O sea, no es como la regla aquí en México que te dicen, el que no tranza no avanza. No, con el Eterno es una carrera limpia, una carrera de crecimiento espiritual, una carrera que nos está mostrando del hombre, ¿sí? Y que al final, perdón, nos dice que el que llega a la meta es el que recibe el premio. O sea, no te está diciendo que hay solo un ganador, sino te está diciendo que el que llegue a la meta alcanza el premio. Hay premios de consolación, aunque seas pequeño, porque omitiste un mandamiento, como dijo el Mesías. Perdón, cuando el fruto es cultivado, dice, va a aparecer luego un fruto, y cuando el fruto es cultivado, aparece, ¿sí? Es decir, el injertado sabe que valió la pena hacerlo. Su fruto es carnoso, sustancioso y lleno de aceite. El proceso del aceite de la oliva usado en las Sagradas Escrituras como aceite de unción. ¿Qué va a salir de ti? Poder y aceite para santidad. ¿Para qué usa el aceite? Para apartarte de lo malo. No más piel y huesos. No más dientes rotos. Ni frutos inutilizables. Esta vez el fruto es glorioso. Ahora, cuando el injerto es completamente terminado y exitoso, no hay absolutamente ninguna diferencia entre la rama original y la cultivada. Y hoy en día, como vemos, el cristiano con el hebreo, nada que ver, nada que ver. La ex rama silvestre no ha conservado nada de su naturaleza silvestre, y su fruto es idéntico a uno de la rama del árbol original. Eso es lo que explica un injerto. Entendiendo lo anterior, prosigamos. Romanos 11:19. Dirás entonces, las ramas fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Muy cierto. Fueron desgajadas por incrédulos. Pero tú, por la fe, por la fidelidad te mantienes firme. No seas altanero, sino ten temor. Porque si Dios no perdonó a esas ramas naturales, tampoco te va a perdonar a ti, por altanero, por querer burlarte de ellos. Mira pues, versículo 22, mira pues la bondad
la bondad y la severidad de Dios. O sea, te está injertando. Es como si viene el niño que yo me meto de la calle a mi hogar y se empieza a burlar de mis hijos. Y los empieza a humillar, a ofender, a hablarles de groserías, a empezarles a enseñar cosas malas. Me los echan a perder. Tuve la bondad. Y hagan de cuenta que yo saqué uno de mis hijos. O sea, imagínense, ocupa lugar uno de mis hijos. Pero lejos de hacer algo bueno, él empieza a hacer algo malo. Si no tuve la dureza para sacar a uno de mis hijos, ¿tú crees que no voy a tener la dureza para sacarlo? Lo mismo el Eterno está diciéndonos Pablo. Su bondad y la severidad. Severidad para con los que cayeron. Pero para ti bondad de Dios y permaneces en su bondad. De lo contrario también serás cortado. Así de simple. Sigue el antisemitismo, es decir, el desprecio al pueblo de hebreo. Y entonces así también tú, mira, vas para afuera. Así que, versículo 23. Y también ellos, si no permanecen en su incredulidad, serán injertados. El judío, si no permanece incrédulo a que el Mesías paga las infracciones ante la ley, entonces dice, serán injertados. Pues poderoso es Dios para injertarlos de nuevo. Porque si tú fuiste cortado de lo que por naturaleza eres un olivo silvestre, callejero, sin instrucciones y contra lo que es natural, fuiste injertado en un olivo, ¿qué? Cultivado. Es decir, ¿con qué? El olivo lleva Torah, lleva instrucción para que dé un buen fruto. Y te injertaron a ti todo sin nada. Por eso te desnuda, te quita todo para que aprendas. ¿Cuánto más estos que son la rama natural serán injertados en su propio olivo cuando arranca una rama que la vuelves a poner y jala de volada? Eso es lo que debemos de entender. Que lo cultivado es instrucción de la Torah. Eso fue de Efesios. Quería del 1 al 5 mostrarles el ministerio de Pablo. Retornemos a Efesios capítulo 3 versículo 6. Desde ahí vamos a retornar un poco al 6. Dice, a saber que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. Ya entendemos eso. De un mismo cuerpo, de un mismo olivo. ¿Sí? Participando igualmente de la promesa en el Mesías. Mediante su evangelio. Mediante la buena noticia de pago de infracciones. Empezamos de cero. ¿No? Versículo 7, del cual fuiste hecho ministro conforme al don de la gracia de Dios. Perdón, dice Pablo, del cual fui hecho ministro. O sea, él va a ministrar conforme al poder de la gracia de Dios que se me ha concedido según la eficacia de su poder. O sea, gracia, el regalo de su poder para ministrar. Dice Pablo, a mí que soy menos, el más pequeño de todos los santos, se me concedió esta gracia. Anunciarle a los gentiles las inescrutables riquezas del Mesías y sacar a la luz cuál es la participación del ministerio que por los siglos ha sido oculto en Dios, creador de todas las cosas. ¿Cuál es la participación? A fin de que la infinita sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de la iglesia, por medio de la congregación. ¿Sí? Porque sigue siendo la misma novia de Israel. A los principados y a las potestades de las regiones celestes que sepan que son autoridad conforme al propósito eterno que llevó a cabo el Mesías, nuestro Adón, nuestro Señor, en quien tenemos esa libertad y acceso a Dios con confianza por medio de la fidelidad en Él, de la fe en Él. Eso es lo que refiere la fidelidad. 13. Ahora sí, fíjense bien. Ruego, por tanto, que no desmayen a causa de mis tribulaciones por ustedes, porque son vuestra gloria. Es decir, no se desanimen a causa de mis pruebas, dice Pablo, ya que mi sufrimiento es por ustedes. Porque este sufrimiento es para su tiferet, es para su gloria. ¿Ahora entienden? La participación es para que tengas tiferet, para que aprendas a participar. ¿Cuál es su participación? Pablo les va a explicar su participación en el olivo, su participación en Israel, su participación. Así que el día 19 del Omer,
Debemos aplicar así como Pablo, todo por nuestro prójimo, todo por el prójimo, para que crezcan en entendimiento de su participación por ser pueblo de Dios y enseñar que no sean unos antisemitas, sino que obedezcan los mandatos del Eterno, agregándole ese jot, esa humildad, esa empatía en este 19 del Omer. Entender que nosotros mismos no fuimos tan fáciles de enseñar y que fuimos necios y rebeldes. Apliquemos ahora el jot, apliquemos que es la empatía y la humildad, y apliquemos más bien lo que dice el apóstol Pablo en Efesios 4:32, para que apliquemos ese jot. ¿Sí? Dice más bien, dice así Efesios 4:32, más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros, y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en el Mesías, en su Hijo. Oremos. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kideshanu be'mitzvotav, ve'tzivano al sefirat haomer. Bendito eres, Señor nuestro Dios, Rey del universo, que nos has santificado por medio de tus preceptos y nos ordenaste todo lo referente al conteo del Omer. 2 semanas y 5 días del Omer, es decir, día 19 del Omer. Que el Señor sea con cada uno de ustedes. Amén.